Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en una nueva cápsula, esta vez dentro de la cátedra Jean Monnet que tenemos en la Universidad de Concepción, para conversar sobre relaciones internacionales, política exterior, diplomacia y, bueno, y obviamente actualidad en estos temas. Y qué mejor que conversar con el doctor José Antonio Sanaúja, director de la Fundación Carolina, un gran especialista y reconocido especialista en temas internacionales, pero específicamente en relaciones internacionales. Así es que te agradezco muchísimo, José Antonio, que me des este tiempo para poder conversar y poder explicarle también a todos aquellos que tienen interés en estos temas de una manera sencilla, de una manera entendible para todos. Bueno, estos temas que a veces parecen tan de élite, tan complejos, tan de academia, pero que al final dicen relación con también con la vida diaria de todos nosotros. Pues muchas gracias. La verdad es que es un placer y un gusto poder estar aquí y conversar contigo, con la profesora Astroza y con lo que ella representa, el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. A ver, para partir desde lo más básico, ¿cómo podemos entender qué es política exterior? ¿Qué Bueno, relación tiene además con la diplomacia, con las relaciones internacionales? las definiciones clásicas de la política exterior se refieren también a las visiones clásicas de las relaciones internacionales. Entonces, la política que actúa, reacciona, interactúa desde el Estado con otros Estados es lo que entendemos en la definición más básica como política exterior. También a menudo se ha definido la política exterior como aquella política, ¿no?, que en las relaciones exteriores de un Estado persigue el interés nacional de ese Estado en un mundo que de antemano se entiende que es conflictivo y donde esos intereses a menudo pues entran en colisión y en conflicto, ¿no? Ahora, dicho esto, estas concepciones clásicas aluden a conceptos que son conceptos contestados y cuestionados. Por ejemplo, muchas veces se nos dice que para que una política exterior sea exitosa, para que sea una política de Estado, y esta es una idea sobre la que después quizás podemos conversar, tiene que responder al interés nacional. Y se asume de antemano que el interés nacional es algo dado, ¿no?, y que se formula por parte del Estado, no de los gobiernos, sino del Estado, como si fuera algo neutro y que reflejara al exterior otro concepto que es el del interés general. Podríamos decir que el interés nacional es la proyección exterior del interés general de una sociedad. Pero esto es muy complicado, porque, claro, supone que todos dentro de una sociedad estamos de acuerdo en lo que es el interés general, cosa que es, digamos, difícilmente defendible, ¿no? Niega la política y, por lo tanto, que solo hay una política exterior que es la que defiende el interés nacional, que es uno y único, ¿no? Y, bueno, y esto nos lleva pues, a un debate que creo que es importante tener. Es que la política exterior a veces se afirma como un campo no político. Es decir, como un campo en el que, como solamente existe una política exterior porque solo hay un interés nacional, la política y el conflicto social y político están ausentes. Y esto no es verdad. Entonces, tenemos que problematizar el concepto de interés nacional, entender que el interés nacional es el resultado del conflicto social, en donde puede haber cooperación, consenso o no, y, por lo tanto, la política exterior pues también es una política, ¿no?, que requiere de discusión, que es una política esencialmente contestada y que no es única ni unívoca. Además, eso tiene mucha relación, por un lado, lo que tú señalas en que respecto a los actores que dicen relación con esta formación de la política exterior, de las relaciones internacionales, porque, claro, en una época clásica, ese concepto casi único de interés nacional, aquí pienso inmediatamente en Morgenthau y su concepción, y que durante mucho tiempo, el tiempo de la Guerra Fría, era muy estatocéntrica toda la visión de las relaciones internacionales, pero que después, cuando se van sufriendo cambios en estas mismas relaciones internacionales, bueno, esto es más complejo, surgen más actores, y además, y aquí también pienso en Rosnow, que la política internacional ya no la puedes separar absolutamente de la política interna. Es decir, hay una conexión ahí que es muy importante porque separar política internacional de política interna hoy día, cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas como medio ambiente, cuando estamos hablando de migraciones, la verdad es que esa división tan absoluta ya no corre. Entonces es importante saber quiénes son los actores
en esta nueva realidad. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Bueno, esto que señalas es muy importante. Hay que reconocer que el sistema internacional no es solamente un sistema de estados, es un sistema multicéntrico donde hay otros muchos actores, sociedad civil, empresas multinacionales, grandes grupos tecnológicos con los que hay que interactuar, ¿no? Tenemos recientemente, por ejemplo, todo este proceso en el que están sobre las nuevas tecnologías, sobre el 5G, en el que tanto Estados Unidos como China, como Chile, o España o la Unión Europea son actores estatales, pero la propia compañía Huawei o otras compañías pues juegan un papel que no es estrictamente económico ni técnico, ¿no? Entonces necesitamos reconocer esa multiplicidad de actores. Y esto pues también nos lleva a reconocer esos vínculos, como señalabas, que existen entre la política doméstica y la política internacional. Ahora, el reconocimiento de esos vínculos se puede interpretar o se puede materializar de distintas maneras. Una, desafortunadamente, muy frecuente, es la instrumentalización de la política exterior para la política interna, en un contexto, además, de elevada polarización. Entonces, por ejemplo, las relaciones en el ámbito de América Latina con Venezuela, ¿no? Y el tratamiento del conflicto con Venezuela, en realidad dejan de tener relevancia porque se convierten en un elemento de disputa partidaria interna. Este, a mi juicio, es el peor de los escenarios, porque lleva a descuidar la política exterior, ¿no? Dificulta el consenso y la subordina a lo que es una estrategia de polarización política interna. Esto se está dando en muchos países, creo modestamente que se está dando en Chile, desde luego se está dando en el mío, en otros países de la Unión Europea. El reconocimiento de la multiplicidad de actores y el reconocimiento de la interacción y de la vinculación de la política internacional, la política exterior con la política interna, más bien nos debería llevar a otro tipo de planteamientos, ¿no? La idea de que la política exterior, y esta es una concepción más moderna y más que reconoce estas realidades, es el interfaz entre los aspectos de política internacional que nos afectan internamente y la dimensión internacional de las políticas públicas domésticas. Lo que significa que hoy no hay política interna que no tenga una dimensión internacional. Y estamos hablando de salud, no depende solamente de lo que se haga al interior del Estado, depende de lo que se haga en los organismos internacionales. Si hablamos de energía, si hablamos de medio ambiente, si hablamos de defensa o seguridad, tiene dimensiones externas. Necesitamos, por lo tanto, que una política exterior que sea articuladora, que coordine la dimensión exterior de todas las políticas domésticas y asegure su coherencia con los compromisos que cada Estado adopta en el marco multilateral. Hoy tenemos en el ámbito, por ejemplo, del desarrollo sostenible, tenemos la Agenda 2030 de desarrollo sostenible que toca prácticamente todos los aspectos de la vida pública y prácticamente toda la gama de las políticas públicas. Una política exterior efectiva tiene que trabajar para articular adecuadamente las políticas domésticas internas en todos los ámbitos con lo que internacionalmente se está haciendo, en aras de la efectividad de las políticas internas y de lo que el Estado ha asumido como compromiso en el exterior. Pero claro, esto nos lleva a su vez a otra cuestión, es si podemos definir o pensar la política exterior estrictamente en los términos político-diplomáticos clásicos. Y nos lleva incluso a una reflexión sobre lo que son las embajadas. La concepción clásica es de una embajada dependiente de un Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce las relaciones político-diplomáticas a través de un cuerpo especializado. En realidad, en esta otra concepción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con Presidencia, articula y coordina la acción de todos los ministerios y las embajadas tienen que tener una gama de actuaciones muchísimo más amplia, no solo en lo político-diplomático, sino en todos los ámbitos para garantizar esa adecuada coordinación, articulación entre los compromisos internacionales y el conjunto de las políticas internas. Ahora me interesa mucho ese punto, porque en definitiva se trata de un proceso de toma de decisión, porque para cualquier, digamos, actuación internacional tiene que existir un proceso de toma de decisión interna que debe tomar en consideración las variables que tú señalas. Y para eso mi pregunta va en ¿cuál es la mejor forma que al interior del Estado se pueda ir capacitando, formando a los tomadores de decisión, tanto en el sentido de su formación, como de esto que necesariamente debe ser un diálogo entre, por ejemplo, el Congreso con el Ejecutivo, porque evidentemente muchos compromisos internacionales después se van a tener que transformar en leyes y evidentemente
tiene que existir ese diálogo. Entonces, mi pregunta va, en esta toma de decisión, el proceso de toma de decisión, en el Ejecutivo, con la función que normalmente tienen los poderes ejecutivos, independientes del sistema político, que si es parlamentarismo, presidencialismo, ¿cómo debiera articularse? ¿Cómo lo debieran hacer? ¿Y qué función cumplen ahí los diplomáticos? Las academias diplomáticas, la formación de aquellos que después van a tener que efectivamente en el exterior llevar a cabo no solo la relación tradicional y clásica, sino que además hoy día nuevos desafíos que evidentemente están cada día aumentando. El cambio climático ha sido claramente un tema en los cuales los diplomáticos tienen que estar formados, pero ya hoy día con la pandemia nos queda más que claro que también la gestión de crisis sanitarias como esta, también los diplomáticos y sobre todo también los cónsules, que les corresponde muchas veces el repatriamiento en los nacionales, bueno, tienen que también tener una formación. ¿Cómo ves tú ese tema que es fundamental en cualquier estado? Bueno, a riesgo de simplificar un poquito, pero para, digamos, facilitar nuestra conversación, diría que sobre esto hay tres escuelas de pensamiento. La primera de ellas es quien dice, mire, la política exterior y los intereses nacionales, sobre todo para que trasciendan los cambios de gobierno, quienes tienen que definirlas son los diplomáticos profesionales, ¿no? Un poco el interés nacional es lo que yo digo, diplomático de carrera, ¿no? No lo que dicen los partidos políticos, los gobiernos. Eso tiene casi el corolario de la política exterior es tan complicada y tan distinta que no debería dejarse, y tan importante que no debería dejarse a los ciclos de cambio de partido, de cambio de gobierno en el poder, etcétera, etcétera. ¿La política de Estado que nombran algunos? Sí, pero es una política de Estado que la defino yo como cuerpo diplomático, ¿no? Porque sé más de esto que los demás, ¿no? Y porque ustedes no son suficientemente serios con su politización constante para hacerla. Estoy caricaturizando, pero este sería un discurso. Un segundo discurso es el de una política exterior muy politizada, ¿no? La política exterior la hace cada gobierno, ¿no? Porque tiene el mandato de las urnas, ¿no? O no, en el peor de los casos ni siquiera tiene ese mandato de las urnas, pero bueno, yo nombro los embajadores, yo digo lo que es el interés nacional y si luego hay elecciones y viene otro, pues que sea ese otro quien diga lo que toque en cada momento. Los diplomáticos no tienen apenas un papel, ¿no? Y hay el riesgo de una alta politización y de que la política exterior no tenga continuidad, ¿no? Bueno, tampoco esto es muy deseable, ¿no? Hay una tercera aproximación y es que la política exterior refleja un consenso societal. Y un consenso societal nos lleva pues, a una concepción de la democracia habermasiana, una concepción de la democracia deliberativa. Es decir, los partidos políticos pueden tener su posición y su mandato de las urnas, y es legítimo. Los profesionales de la diplomacia nos deben alertar sobre las sutilezas y la complejidad que tiene la política exterior y que efectivamente requiere de profesionales formados para ella. Pero tiene que ser el resultado de un consenso. Y ese consenso requiere de una esfera pública y de una deliberación pública muy amplia. Esto garantizará, digamos, una continuidad más allá de los cambios de gobierno, pero porque está asentada y arraigada en la sociedad, en el conjunto de sus actores. ¿Esto qué implica? Pues implica que la sociedad debe internacionalizarse más, que debe asumir la política internacional como un asunto que le importa, que debe debatir y reflexionar y que debe haber una amplia deliberación pública en la que participen todas las fuerzas sociales, no solamente los partidos, no solamente los diplomáticos, también los sindicatos, las asociaciones profesionales, empresariales, la sociedad civil, para que efectivamente entre todos puedan surgir acuerdos lo suficientemente robustos y de largo plazo como para que se mantengan entre los cambios de gobierno. Ni una política exterior corporativa de los cuerpos diplomáticos, ni una política exterior altamente politizada, asociada a los cambios de gobierno, una política exterior arraigada en la sociedad, sentida por la sociedad y basada en consensos amplios emanados de la deliberación democrática. Esta sería la reflexión general. Luego, has planteado otra cuestión ya más específica, tenía que ver con nuestra discusión, que es cómo debemos formar a los diplomáticos. Los diplomáticos que son los que ejecutan esa política exterior y también contribuyen desde su posición a su diseño. No en exclusiva, no de manera exclusiva y excluyente, ¿no? Necesitamos, digamos, por una parte, diplomáticos con una formación muchísimo más amplia.
más global. Igual que estamos diciendo en todas en otros muchos campos que necesitamos generalistas, que necesitamos gente que sea un poco todoterreno, que conozca de nuevas tecnologías, que pueda trabajar en campos de la política pública muy diversos. No solamente tienen que saber de derecho internacional, también tienen que saber de otras muchas cosas, ¿no? Y pueden tener especializaciones en ámbitos diversos, en medio ambiente, en cooperación al desarrollo, ¿no? En asuntos judiciales o de cooperación policial, ¿no? Además de su formación específicamente político-diplomática, para poder cubrir muchos de esos ámbitos. Y también necesitaríamos, y este es un debate que se está dando en muchos países, que el acceso a la función, al servicio exterior, puede estar protagonizado por los diplomáticos, pero no solo. Por ejemplo, ahora que hablamos de diplomacia científica y que los organismos de ciencia y tecnología de los países cada vez despliegan una mayor actividad internacional, ¿por qué no tener una relación mucho más fluida entre los especialistas, funcionarios de los cuerpos que tienen que ver con la investigación en ciencia y tecnología, con los diplomáticos? Y que temporalmente personas especializadas, ¿no?, del ámbito de la salud, del ámbito de que sean también servidores del Estado o contratados durante un periodo para servir al Estado, que puedan ocupar puestos en el exterior con las mismas exigencias de rigor y de profesionalidad que se exige a los diplomáticos. Esto contribuiría, yo creo, notablemente a enriquecer, a hacer más efectiva la acción exterior y la política exterior de los Estados. Y no implica en modo alguno desprofesionalizar la carrera diplomática. Obviamente, si se trata de asuntos consulares, ¿no?, pues los diplomáticos de carrera son los que mejor lo hacen, porque es uno de los campos de su especialidad, ¿no? Pero hay otros ámbitos donde altos funcionarios o funcionarios públicos en otros ámbitos pues pueden también contribuir a mejorar la acción exterior, ¿no? Ahora con los cambios pasemos un poco ya incluso a lo académico de la enseñanza de las relaciones internacionales. Leí un artículo recién en Foreign Policy, creo que ahí fue donde lo leí, donde justamente habla respecto a los cambios que la enseñanza de las relaciones internacionales van a sufrir producto justamente de la pandemia. Por un lado, respecto al currículum, es decir, a qué se está enseñando en relaciones internacionales. Segundo, respecto también a esto que no sabemos cuánto tiempo, sobre todo aquí en Chile hoy día no sabemos cuánto tiempo más vamos a continuar con clases online, o si es que en el caso de los países que ya están en desconfinamiento, desescalada, si van a tener rebrotes y van a tener que volver a los confinamientos, entonces, o que parte de las clases van a seguir justamente online. ¿Qué opinas tú? ¿Qué cambios podrían o qué efectos podrían tener en la enseñanza de las relaciones internacionales lo que estamos viviendo hoy día? En cuanto a temáticas y además en la forma cómo le estamos enseñando a los futuros internacionalistas nuestros temas internacionales. Claro. Bueno, el año pasado, 2019, que fue el año de la celebración del centenario de la disciplina, desde que canónicamente se entiende que se constituyó tras la Primera Guerra Mundial, pues hemos hecho un ejercicio reflexivo, creo que importante, sobre cómo hemos constituido la disciplina, qué instituciones, cómo hemos definido sus confines, qué hay dentro, qué hay fuera, qué aspectos se han incluido y cuáles han sido excluidos, tanto en términos de agencia como en términos de conocimiento, etcétera. Y bueno, antes de que se produjera esta pandemia, había quien planteaba que había que preservar la concepción clásica de la disciplina, relaciones entre estados, interestatales, problemas de la guerra y la paz, ¿no? Ni siquiera contemplando la economía política internacional, mucho menos otros aspectos societales, ¿no? Y quienes, yo tengo que decir que es mi posición, que pienso que las relaciones internacionales son una disciplina global cuyo objeto es la totalidad del sistema internacional y que por lo tanto necesitamos una aproximación más sociológica, es decir, una suerte de sociología del sistema internacional en la que contemplemos las relaciones entre estados, pero también las dinámicas económicas, sociales, más profundas. Esta pandemia que nos muestra, ¿no? Pues esta pandemia, en cierta manera, es la expresión de lo que Ulrich Beck teorizó hace ya mucho tiempo como un riesgo global. Es decir, uno de esos riesgos que no podemos asegurar, ¿no?, y que pueden derivar en una situación catastrófica como la que estamos viviendo.
y que no se pueden asegurar porque el sistema internacional tiene una característica, y es que mantenemos la estructura de Estados-nación, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos querido globalizar, transnacionalizar, hasta el punto, ¿no?, de que hay muchos asuntos que hoy no podemos ya gestionar desde los Estados-nación. Y por lo tanto, decía Beck de una manera muy gráfica que lo que hemos hecho es establecer una suerte de irresponsabilidad organizada. Sabemos que estas cosas pueden pasar. Esta pandemia no es un cisne negro, la teníamos perfectamente prevista desde los organismos de previsión, de prospectiva, de inteligencia, incluso con la secuencia con la que se ha producido. Estaba descrita desde hace años, sabíamos que esto iba a ocurrir y también sabíamos, ¿no?, que no teníamos herramientas efectivas para defendernos frente a ella. Y esto hemos estado viviendo con eso hasta que ha ocurrido, ¿no? Entonces, la existencia de riesgos globales, y por supuesto el cambio climático es el siguiente que viene y con mucha mayor incidencia, lo que pone de manifiesto es que no podemos seguir teniendo una disciplina limitada, ¿no?, a las relaciones entre Estados, a una política exterior definida en un sentido muy limitado, como las interacciones entre esos Estados en el canal político-diplomático. Entonces, habría que renovar los contenidos, ¿no?, para, digamos, redefinir la disciplina como una suerte de sociología global que nos permita entender estos fenómenos societales mucho más profundos, que nos afectan a todos más allá del Estado-nación. Esta distinción clásica de que la ciencia política es lo que ocurre dentro y las relaciones internacionales es lo que ocurre fuera, obviamente no tiene sentido, ¿no? Y bueno, esto ha sido parte de nuestra discusión. Dicho esto, ¿no?, necesitamos desde luego una profunda renovación de los contenidos, de nuestros marcos teóricos, ¿no?, de los autores que leemos, ¿no?, etc. Segunda cuestión, ya es mucho más orientada a cómo enseñamos, porque ahora lo que tenemos es una situación de verdadera emergencia, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que lo que hemos estado haciendo es una suerte de formación presencial en línea de emergencia, ¿no?, porque no estamos haciendo aprendizaje virtual. Lo que hemos hecho ha sido, con la mejor de las voluntades posibles, de la mejor manera que los docentes hemos sido capaces, hemos podido, ha sido trasladar lo que hacíamos habitualmente en el aula, ¿no?, pues a Zoom, Teams o cualquiera de estas útiles aplicaciones informáticas. Pero desde luego ahora necesitamos una reflexión, ahora que más o menos hemos salido del paso, que nos hemos encontrado con problemas nuevos, como qué ocurre con los estudiantes que no tienen conexión a Internet, que no tienen ordenador. Digamos, esto hace que la brecha digital sea mucho más lacerante, por ejemplo. Ahora, ¿cómo aprendemos de esta experiencia para diseñar modelos de aprendizaje, ¿no?, que realmente garanticen ese aprendizaje y que se basen en las metodologías virtuales? Porque, digamos, sustituir la clase, digamos, magistral por una conferencia Zoom no estamos hablando de lo mismo. Entonces, probablemente tenemos que repensar la formación de tal manera que esté mucho más centrada en el trabajo del estudiante y en el monitoreo de ese trabajo por parte del docente. Mucho más centrada en el aprendizaje entre pares, entre los propios estudiantes, con la adecuada monitorización del docente. Que esté mucho más basada en el trabajo sobre textos, que esté más orientada a casos prácticos. Cosas que ya veníamos haciendo en el aula, en las sesiones de seminario, pero que desde luego la utilización de las redes, por ejemplo, da muchas opciones. A mí me interesa mucho, por ejemplo, lo que hacéis algunos académicos. La profesora Astroza, ahora que no me escucha, es un magnífico ejemplo de ello, cómo utilizando Twitter, ¿no?, está elaborando hilos extraordinariamente didácticos, ¿no?, para el aprendizaje de asuntos complejos de las relaciones internacionales a través de una red que tiene unas limitaciones, 140 caracteres, etcétera. Si haces un hilo no lo puedes hacer de más de 10 o de 12 tweets, porque entonces ya eso se diluye. Y entonces, bueno, la utilización de las redes, estos nuevos formatos, yo creo que también va a ser uno de los mecanismos que vamos a poder emplear en esta nueva fase de enseñanza de las relaciones internacionales como de otras disciplinas. ¿Y qué piensas de la diplomacia pública? ¿Cómo estamos preparados los estados? ¿Se está avanzando? ¿Hay conciencia de que hoy día mandatarios primero tuitean y después hacen la declaración oficial? O muchas veces, el caso de Trump, ni siquiera hace la declaración oficial, se queda solo con el tweet, o que un tweet de Trump u otro puede implicar inmediatamente la caída de las acciones de la Boeing o puede inmediatamente subir los mercados.
eh, o que muchas veces los diálogos entre jefes de Estado y de gobierno se están dando ya sea por Twitter o por otros medios, y al mismo tiempo las cancillerías, no todas están dándose cuenta que hay un mundo virtual, el cual está conversando en paralelo a sus reuniones clásicas, tradicionales, rondas de negociación. ¿Cómo ves tú también a mí me parece un tema también muy interesante a desarrollar en nuestra disciplina? Claro, y yo tengo que decir que bueno, no soy especialista en ese tema, soy más bien un observador. Yo también, tampoco sé mucho más. Exacto, ¿no? Yo creo que en muchos casos estamos aprendiendo sobre la marcha, observando fenómenos, y yo reconozco mi perplejidad y mi sorpresa en ocasiones ante muchos de estos elementos que citabas que son muy, muy nuevos, ¿no? Pero distinguiría varias cosas de una manera no exhaustiva, ¿no? Pero como elementos para la reflexión. El primero de ellos es que la utilización de las redes, en términos de comunicación directa con la ciudadanía o con otros líderes, no se puede separar del fenómeno que estamos observando en otros ámbitos de utilización de las redes en estrategias y discursos políticos de polarización, ¿no? Es decir, lo encontramos asociado a ciertos líderes, ¿no?, que interna e internacionalmente utilizan Twitter con estrategias de movilización permanente de su electorado. Bueno, Trump efectivamente hace declaraciones sobre política exterior casi de seguido, pero están en gran medida pensadas para su propio electorado y en función de ese mantenimiento de la movilización, de la polarización interna en los Estados Unidos, como ocurre con Bolsonaro o ocurre con algunos otros líderes de extrema derecha que están dentro en ese marco de polarización. Entonces, bueno, esto es un elemento nuevo que tenemos que estudiar y entenderlo vinculado a estas estrategias. La política interna es objeto de mayor polarización, mayor enfrentamiento, mayor brecha. Algo parecido está ocurriendo en la política internacional. Segundo elemento, la diplomacia tiene, desde su aparición con el moderno Estado-Nación en tiempos del Renacimiento y la Primera Edad Moderna, ha ido desarrollando unas reglas, ¿no?, de comunicación. Pues, en fin, todo el mundo sabe lo que es una nota verbal, una declaración, cuáles generan efectos jurídicos, cuáles no, etcétera, etcétera. Hoy con las redes, con Twitter, esto es el salvaje oeste, es decir, que no hay reglas, no hay etiqueta, no hay procedimiento. Entonces, romper códigos en el fondo. ¿sí? Romper códigos que se mantenían en la diplomacia. Están rompiendo códigos, pero no los están sustituyendo por otros que nos proporcionan asideros relativamente claros respecto a la comprensión de las relaciones internacionales. Es un juego muy desconocido y sin definir. Entonces, yo creo que tarde o temprano va a tener que irse estableciendo algunos parámetros básicos respecto a, por ejemplo, un tuit es una declaración unilateral que genera efectos jurídicos. No lo sé, se me ocurre ahora mismo esta pregunta, más para nuestros compañeros a raíz de eso, te cuento que cuando fueron los alegatos en el juicio de Bolivia en contra de Chile, y los abogados, el equipo jurídico de Bolivia trataba de convencer a la Corte que ellos no estaban tratando de modificar el Tratado de 1904, que es el tratado que fija las fronteras, porque sabían que si la Corte entendía eso, la Corte no era competente y Chile ganaba el juicio. Y resulta que mientras los abogados, el equipo jurídico en La Haya estaban tratando de convencer a los jueces de que no estaban tocando el Tratado de 1904, que esto era algo nuevo, una nueva obligación, Evo Morales tuiteó en ese momento una frase que Chile la utilizó en el juicio. Nosotros estamos por primera vez en que se proyecta un tuit de un jefe de Estado en el cual contradecía los argumentos que su equipo jurídico estaba tratando de utilizar, o sea, convencer a la Corte de A, y resulta que su tuit llevaba la teoría B, que era la que Chile sostenía. Y nosotros lo proyectamos ante los jueces, y justamente la pregunta era, bueno, y eso también hoy día, en los tiempos modernos, es una manifestación de la voluntad de un jefe de Estado, porque era la cuenta oficial, era Evo Morales, y efectivamente estaba manifestando una idea que se contraponía al argumento jurídico planteado
y lo presentamos. Así que te cuento que eso ya se dio en un juicio y fue el caso nuestro. No conocía este caso, pero desde luego es muy interesante, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de lo que señalábamos, es decir, que habrá que ir fijando unos estándares en relación a todos estos elementos. Bueno, y la tercera aportación que quería hacer tiene que ver con esto que se ha discutido muchas veces, el potencial que las redes tienen justamente para la participación y la deliberación democrática. Es decir, bueno, es la vieja discusión sobre si Internet y las redes son una herramienta de democratización y de acceso, o por el contrario, se están convirtiendo en un elemento que está pervirtiendo la democracia y destruyendo la esfera pública, pues, a través de un mayor enfrentamiento y polarización. Pero esto también vale para esta discusión más general, vale para la política exterior, porque también podemos citar casos en los que decisiones de política exterior que estaban, digamos, que no se habían hecho públicas o que se estaban adoptando sin la necesaria deliberación, gracias a las redes se convierten en una discusión mucho más amplia que obligan a los poderes públicos o a los actores políticos a explicarse, a tener que argumentar, etcétera, etcétera. Creo que tenéis en este momento en Chile una discusión sobre el cierre de embajadas, ¿no?, que probablemente se planteó en un momento inicial como una discusión de carácter relativamente técnico-político, relativamente restringida, y las redes probablemente han contribuido a que se haya convertido en una cuestión de debate mucho más amplio, ¿no? Y de aquí también se podría sacar un elemento positivo, ¿no? Es decir, que son decisiones que al final efectivamente afectan a toda la sociedad, y no es malo que se discutan de una manera mucho más amplia y que las decisiones que se adoptan sin el suficiente consenso y sin el suficiente respaldo se vean penalizadas en ese sentido, ¿no? O sea, estas decisiones requerirían efectivamente de un mayor respaldo y de un mayor consenso. Ahora, para terminar, ¿en qué posición te encuentras tú frente a... aquí, yo he leído algunos respecto al futuro de las relaciones internacionales o al futuro de hacia dónde vamos en lo internacional, simplificando y a riesgo de caricatura. Algunos son muy optimistas, en el cual plantean que, bueno, que esto nos va a hacer tomar conciencia, que los desafíos son globales, que los estados no tenemos las herramientas para enfrentarnos, que esto va a reforzar el multilateralismo, que la posición que Trump va a pasar, ya sea ahora en las elecciones o en 4 años más, pero que él va a pasar, y las posiciones de ese tipo han ido perdiendo fuerza. Bueno, si vemos los resultados, por ejemplo, de Alternativa para Alemania, que ha ido bajando su votación, tal vez no estén equivocados. Entonces, un cierto optimismo en cuanto al post-pandemia, sí. Pero por otro lado, otras visiones que son bastante más poco optimistas, en el sentido que esto va a reforzar un repliegue del Estado, en el cual el comercio internacional y esta globalización entendida como, bueno, la apertura, el libre comercio, sí, el intercambio, sencillamente lo que va a pasar es que los estados van a empezar a replegarse también. Ya hemos escuchado a Emmanuel Macron, entre otros, también en Alemania, a que ciertas industrias críticas, bueno, no pueden quedar entregados a depender de China, que hay que, por lo tanto, tener industrias nacionales o europeas, en el caso como lo planteó Emmanuel Macron, y no depender del exterior. Eso va a cambiar muchas reglas del comercio internacional y por lo tanto va a llevar una suerte de escalada en que todos nos vamos a empezar a replegar. Y el problema es para los estados pequeños, sobre todo, o aquellos que dependemos mucho del comercio exterior y no tenemos la fuerza, y estoy hablando de América Latina, para sí, una reconversión rápida. Bueno, nosotros especialmente vamos a quedar en el peor de los dos mundos. Entonces, ¿estás en qué línea tú? Yo te confieso que tengo más dudas que certeza. Bueno, siempre me gusta recordar que las ciencias sociales no somos el oráculo de Delfos, ¿no? Y no tenemos una bola de cristal. Y generalmente somos un poquito mejores interpretando y explicando lo que ha ocurrido que prediciendo el futuro. Y cuando hablo de ciencias sociales incluyo a los economistas, que a veces se les olvida que son parte de las ciencias sociales, que desde luego su capacidad predictiva ya desde hace algunos años no es precisamente encomiable, ¿no? Bueno, mi análisis, y además esto
tiene, digamos, emana de algunas cosas que he ido escribiendo en los últimos años, perdona que sea un poco autorreferencial. Yo creo que estamos en un momento de crisis de la globalización, ya antes de la pandemia, y esta crisis, entendiendo la globalización no únicamente como transnacionalización económica, ¿no?, y productiva, sino entendiéndola como una estructura histórica y como un orden mundial, ¿no?, que ha estado vigente pues, prácticamente desde en lo económico desde los inicios de los 80, en lo político desde la caída del muro de Berlín en el año 89. Es decir, ya es un ciclo histórico que ha durado tanto como el que hubo entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, que representó el mundo de la Guerra Fría y otro ciclo. Y bueno, pues los ciclos históricos al final terminan agotándose y la globalización está en un momento de agotamiento como modelo, tanto en la esfera económica y productiva, porque hay un cambio tecnológico y porque la división internacional del trabajo está transformándose. Eso sería una explicación más larga, pero el viejo modelo de multinacionales y cadenas globales de suministro, ese ya ha terminado. O sea, ahora ya viene otra cosa, plataformas digitales, mucho más que offshoring, onshoring, reshoring y nearshoring, ¿no? Entonces, hay fuerzas profundas que en el terreno productivo ya están produciendo un repliegue de la capacidad productiva porque la tecnología lo permite. Y eso por una parte. Luego tenemos límites ambientales. Eso también sería una discusión muy amplia, pero el modelo que la globalización supone de producción y de consumo, lisa y llanamente, no es universalizable, como el cambio climático pone de manifiesto. Hay límites sociales, los que tienen que ver con la desigualdad y el descontento creciente de sociedades que ven que sus expectativas materiales no se llevan a efecto, sea porque son ascendentes, como en Chile, o porque están descendiendo, como en nuestras sociedades europeas, y finalmente hay límites políticos. Y es que esto es ingobernable. Lo es en el plano internacional, porque la globalización no se puede sostener sin una gobernanza global adecuada, que no tenemos y que no se ve. Con la crisis de 2008 fue una crisis de gobernanza de la globalización, no una crisis económica. Y la tenemos también en el plano interno. Todos los sistemas de partidos tradicionales se han quebrado, las élites tradicionales están en crisis, ¿no?, prácticamente en todo el mundo, y emergen estos nuevos actores de ultraderecha en muchos lugares que contestan y cuestionan la globalización. Ese es el escenario que ya teníamos antes de la pandemia. Aunque tenga variaciones, hay un patrón global, que es el que me gustaría resaltar como internacionalista. Lo que la pandemia está haciendo es acelerar esas dinámicas. La productiva, bueno, ya de hecho había un repliegue productivo antes de la pandemia, pero ahora esto se plantea con mucha más claridad cuando se descubre que las cadenas globales de suministros no nos garantizan que haya mascarillas cuando las necesitamos. Entonces, en Europa en particular, hablamos ahora de un concepto de 2016 de nuestra estrategia global, que es el de la autonomía estratégica. La autonomía estratégica significa también tener reservas, tener capacidad productiva frente a una pandemia, ¿no? Eso ya se estaba produciendo. La desigualdad, bueno, pues era un problema que estaba generando tensiones sociales antes de la pandemia, pero es que la pandemia hace la desigualdad mucho más lacerante entre quienes pueden trabajar en su casa y seguir percibiendo su sueldo y quienes tienen que salir a asumir el riesgo del contagio a la calle porque viven al día en la economía informal, entre quienes pueden seguir escolarizados por vía informática y quienes tienen que ir a la puerta del instituto a tomar nota de las tareas que les ha mandado el profesor, como también hemos visto en estos días, entre quienes tienen un sistema de salud que les cubre y quienes no. Eso era un problema antes, ahora es una cuestión existencial, porque significa que tienes acceso al tratamiento o no tienes acceso al tratamiento. No solo en países en desarrollo, en Estados Unidos, ¿no?, con el sistema absolutamente disfuncional de salud que tienen, es el país que más gasta en salud y uno de los que tiene peor cobertura de todo el mundo avanzado, ¿no?, etcétera, etcétera. Y finalmente el problema de gobernanza lo estamos viendo también acelerado y agravado tanto en el plano global como en el plano interno, ¿no? Muchos de los peores casos, ¿no?, de desempeño de los gobiernos ante la pandemia lo tenemos tanto en unas élites que no entienden lo que está ocurriendo, despegadas de la realidad, como en los nuevos actores de extrema derecha que desde luego se han mostrado probablemente los más inefectivos. Hablo de Boris Johnson, hablo de Donald Trump, hablo de Bolsonaro, para enfrentar esta cuestión, ¿no? Menos mal que no estaban en el gobierno en otros sitios, porque allá donde están son verdaderamente catastróficos en esto. Entonces, todo esto lo está acelerando. ¿Qué va a ocurrir? Va a depender de nosotros. Hay dos escenarios, básicamente, y a riesgo de simplificar, se organizan en torno a dos clivajes o dos líneas de tensión, y nos llamaba la atención sobre ello este ensayista, Yuval Noah Harari,
¿no?, en un ensayo que publicó al inicio de la pandemia, que dice, miren, las dos grandes líneas de tensión con las que nos enfrentamos a futuro son, por una parte, entre nacionalismo y cosmopolitismo, entre ese repliegue hacia lo nacional, ¿no?, o bien la constatación de que de esta solamente salimos juntos, porque los virus no entienden de fronteras y, por lo tanto, la única respuesta posible es trabajar juntos. Y además, el grado en el que esto, tanto dentro de un país como en el plano internacional, seremos tanto más fuertes o más débiles frente a la pandemia como lo sea el eslabón más débil de una sociedad o del sistema internacional. No estaremos plenamente seguros frente al coronavirus mientras haya un país donde haya casos, como ocurre con el ébola o con otras pandemias. Y una sociedad no enfrentará adecuadamente la pandemia mientras siga habiendo gentes excluidas que no tienen tratamiento, que no tienen vacunas. Nadie va a estar seguro, ¿no?, en esas circunstancias. Por lo tanto, tenemos que salir juntos. Pero también estamos viendo quienes entienden que esto lo que hay que hacer es replegarse detrás de las fronteras, ¿no?, y romper vínculos. Y la otra línea de tensión, además de la línea entre nacionalismo y cosmopolitismo, es entre democracia o autoritarismo, ¿no? Es decir, porque lo que estamos viendo en este caso también es el potencial y el riesgo que tiene el autoritarismo apoyado en las nuevas tecnologías, ¿no? La utilización de las aplicaciones, de las Corona Apps, por ejemplo, son también un ensayo. Bueno, es como toda tecnología, puede ser extraordinariamente eficaz para hacer frente a una enfermedad, pero también son un instrumento de control social, ¿no?, terrorífico. Sí, hoy existe una capacidad de control social apoyándose en las nuevas tecnologías que era desconocida hace solamente 20 años. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Va a depender de cómo los actores sociales y políticos nos posicionemos. En ciencias sociales tenemos un concepto que es muy útil, tomado de la sociología histórica: coyuntura crítica. Una coyuntura crítica es un momento de la historia donde las estructuras vigentes se desmoronan, se debilitan y se abre todo un abanico de posibilidades. Estamos en uno de esos momentos en la historia. La estructura, eso que llamamos globalización, está resquebrajándose y deja abierta una enorme gama de posibilidades. Y que unas u otras se materialicen va a depender de cómo las fuerzas sociales, entendiendo como fuerzas sociales, no hablo solo de los movimientos sociales, fuerzas sociales son los estados también, con un determinado gobierno, con una orientación que le ha dado la sociedad con un mandato electoral, cómo los estados, las fuerzas sociales, las fuerzas económicas nos rearticulemos para hacer realidad uno u otro escenario, ¿no? Esto es lo que yo creo que modestamente podemos decir. Por tanto, ¿qué podemos aportar las ciencias sociales? Termino. La capacidad reflexiva. Es decir, ayudarnos a reconocer como ciudadanos en qué momento histórico estamos y qué dilemas tenemos ante nosotros. Esa conciencia de los dilemas que tenemos ante nosotros es enormemente potente. Nada está abierto ni cerrado, pero al menos sabemos que tenemos en nuestras manos esos escenarios, esas opciones. Bueno, con esa reflexión y que además nos llama, nos convoca a todos aquellos que estamos justamente del lado de abrir espacios de debate, de preguntas. Quiero agradecerte de nuevo, José Antonio, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros. Este video va a quedar a disposición de todo aquel que tenga interés en escuchar sobre política internacional, y de verdad que te agradezco porque es necesaria la discusión a un alto nivel respecto a políticas que influyen en el día a día de todas las personas. Y que a veces justamente no existe esa conciencia que de verdad estos temas son de un impacto en realidad a toda la sociedad, no solamente a los estados, ni a la élite, ni a los diplomáticos o a las misiones, embajadores, etc. Así es que gracias de nuevo por compartir con nosotros, por desarrollar estas ideas tan interesantes y por invitarnos también a seguir pensando sobre lo que se viene, porque tal como tú lo señalas, se abre un espacio enorme. Bueno, y los académicos agradecemos mucho cuando se abren esos espacios y no todo está escrito. Y ojalá que muchos se motiven también en los temas internacionales, porque una de las razones por las cuales comencé en tiempos de confinamiento a entrevistar mucha gente es para motivar a estudiantes, motivar a aquellos que nos escuchan
también al ámbito internacional, a que vean aquí también un área de desarrollo y de profesionalización que yo creo que se requiere cada día más. Así que muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.